El CANF de Pozolanco acoge una jornada formativa sobre la Ley 8/2021 de apoyo jurídico a las personas con discapacidad. Ventana Abierta programa una conferencia sobre macogranjas con motivo del Día del Medio Ambiente. Los agricultores y ganaderos de Andalucía rondan los 500 millones de euros en medidas extraordinarias desde 2020. El precio del aceite de oliva sube otros 40 céntimos en 15 días. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el jueves 22 de junio. Comenzamos. El CANF de Pozolanco acogió ayer una jornada de formación en torno a la Ley 8/2021 de apoyo jurídico a las personas con discapacidad. Lo que vamos a hablar esta tarde es de vital importancia conocerlo, puesto que por su novedad todavía, por desgracia, no son conocidas por la sociedad de la manera que debieran ser. Por tanto, lo primero que tengo que decir es enhorabuena a la institución, a su directora, a Trini, por la organización de esta jornada. Yo creo que es un paso adelante, ya que venimos realizando participaciones análogas en otros sitios de Andalucía y en todo ello nos encontramos con la misma realidad, que muchas veces aquello que parece que se conoce o que se sabe, en realidad no se sabe. Y es necesario machacar y volver a repetir para que efectivamente llegue a la conciencia de todos el mensaje que hoy vamos a trasladar. La presentación de estos dos ponentes, que hoy como presidente del Foro Andaluz y Bienestar Mental me toca, resulta un tanto innecesaria porque tanto Fernando como José Manuel son hartos conocidos en el ámbito en que nos movemos y fuera del mismo, y por tanto resultaría un tanto reivindicativa. Por tanto, yo me gustaría quizá hoy hacer mención más bien a aspectos más de carácter personal. De Fernando y de José Manuel, lo primero que tengo que decir es que son buenas personas. Y si son buenas personas, pues evidentemente todo lo que ellos hagan y hacen es bueno, evidentemente. De Fernando como profesional es fiscal jefe delegado de Andalucía en materia de discapacidad, consumo y mayores, pero sobre todo Fernando, yo siempre digo que es una persona del siglo XIX, del Renacimiento. Es una persona que lo mismo te toca la guitarra, que te escenifica una obra teatral, que te habla del camino de Santiago, pero que sin embargo en su ámbito profesional ha querido ser otra forma de ser fiscal. Y eso lo tuvo claro él y me va a permitir que cuente una anécdota que él me ha transmitido, y fue cuando vino a Baena recién nombrado fiscal, novato, sin saber dónde llegaba, de tierras palentinas, y aterrizaba en Córdoba con un calor tremendo, y de pronto, por las circunstancias que fueren, lo llevan al centro de Alcolea de alto discapacitados psíquicos, y vio la realidad en que vivían esas personas. Yo creo, corrígeme Fernando si me equivoco, que aquello marcó un antes y un después en tu vida. Y efectivamente, él, desde el momento en que vio las circunstancias en que vivían estas personas, supo que el derecho que abordaba la realidad de las personas con discapacidad, especialmente la psíquica y la intelectual, debía de cambiar. Debía de cambiar de ser considerado las personas como meros objetos, sujetos de protección jurídica, pero privados de derechos y obligaciones, privados en definitiva de dignidad. Debería de ser convertidos en personas con derechos, con posibilidad de ejercer esos derechos y con obligaciones, obviamente, pero que solamente hacía falta de dar el apoyo necesario para restaurarle la dignidad que el derecho patrimonialista decimonómico le había privado. Y eso le hizo cambiar su mentalidad.
y le hizo cambiar, porque yo estoy convencido que estaban opositando en Valladolid, no tenía ni idea de esto. Yo creo que eso le llegó después. Y por otro lado tenemos a José Manuel Expósito, que es un compañero, abogado, es un excepcional abogado penalista y también buena persona. Y por tanto, también reitero que cuando las buenas personas traen cosas buenas. Y por ello le llevó a estar en la antigua Fundación Cordobesa de Tutela, actual Fundación Cordobesa de Apoyo. Y es el abogado que se dedica a gestionar, para que todo el mundo lo entendamos, los intereses y derechos de las personas con discapacidad, que la sociedad pues un poco la deja abandonada por razones familiares, personales, etc. Y por tanto, en esta larga trayectoria como abogado de la Fundación, es conocedor de la realidad viva, yo diría desgarradora realidad de muchas personas que han sido silenciadas, han sido olvidadas, en algunos momentos conculcados sus derechos, y que la Fundación lo ha ido dignificando poco a poco. He sido testigo presencial de algunas actuaciones judiciales de José Manuel y veo cómo él lucha por los intereses de las personas con discapacidad y especialmente con las personas que están afectadas por enfermedad mental o discapacidad intelectual. Pues bien, con estos dos personajes, porque yo soy un simple aprendiz todavía, os dejo, porque seguro que hoy, esta tarde, vaya a conseguir dos cosas. En primer lugar, conocer una nueva realidad jurídica, que bueno, eso de alguna manera, a los que nos movemos en el mundo del derecho, pues puede sernos más o menos interesante, pero sobre todo vaya a conocer una nueva realidad social, que es la realidad de las personas con discapacidad que se enfrentan al año 2023, 2024, 2025, donde tienen unas posibilidades de desarrollo personal muchísimo mayores de las que tuvimos o tuvieron durante años anteriores. Metiéndonos en derecho y haciendo un poquito de resumen y también escenificando, yo les decía a mis amigos hoy comiendo que iba a hacer un poco de teatrillo, estos no me lo han visto hacer ellos nunca, porque yo también pasa como las compañías, ya cuando acaban una obra montan otra, ¿no? Montan otra. A ver si porque aquí si fuese todo el mundo jurista lo iba a entender rápidamente, pero como no lo es, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, Trini me ha dado, que me lo ha dado, no me lo ha cobrado, un folio. Todo es lo que necesito yo, un folio en blanco. Bueno, esto es de primero de papiroflexia. Estoy aquí, no se ve, si tuviésemos un dron que hiciese aquí, veremos que estoy haciendo un doblez, no necesito más que dos. Este y este. Bueno, ya me llego aquí. Ahora voy a cortar dos dobleces y un corte. Con eso se hace el teatro, esto, ¿Habéis visto las compañías de teatro ahora? Solo va uno y no pone ni un sillón ni nada, es para ahorrar gastos, ¿no? Pues yo estoy en esta tesitura también, el minimalismo, un folio en blanco. Bueno, yo tengo ya dos figuras geométricas, Bueno, cuando yo estudiaba Derecho y antes, imaginaros que aquí está en las relaciones de la familia con la persona vulnerable, con la persona con discapacidad, era un binomio. Arriba estaba la familia y abajo la persona con discapacidad. ¿Quién tomaba todas las decisiones? La familia. ¿Cómo se llamaba eso? Consejo de familia. Y el que está abajo era un paciente, es decir, pacientemente
pacientemente recibía el impacto de las decisiones que tomaba el Consejo de Familia. Y así, desde desde los romanos hasta hace 40 y pico de años. O sea que esto va... Claro, ¿por qué cambia esto? Pues cambia esto porque tenemos la Constitución. Antes no lo he dicho, nosotros teníamos influencia americana, esta mentalidad no la teníamos para nada, sí teníamos una mentalidad escandinava, un poquito allí en Escandinavia empezó a reivindicarse la dignidad, los derechos de las personas con discapacidad, se hicieron algunas declaraciones internacionales, por ahí veníamos. Bien, pero nosotros tenemos la Constitución y la Constitución ya tiene su artículo 49 y la Constitución ya habla de la discapacidad física, psíquica en clave de derecho, en clave de derecho. Bueno, pues modelo 2, el modelo 1 es este, el modelo 2 es este. Bien, ahora tenemos 3 protagonistas, no 2. Aquí está lo que había antes, la familia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí está lo que había antes, la persona con discapacidad, debajo. ¿Cuál es lo nuevo? Este pico. ¿Quién está en este pico? Pues está el Estado. El Estado, y en lo judicial, que es lo que estamos hablando, y en lo jurídico, es el juez y el fiscal. Es decir, que ahora el Consejo de Familia está controlado, ya no se llama Consejo de Familia, se va a llamar tutor o patria potestad prorrogada o rehabilitada, pero ojo, bajo el control, su ejercicio controlado por el juez y el fiscal, y abajo la persona. Con lo cual, esto fue vivido por las familias como una intromisión intolerable en el año 83. ¿Qué tienen ustedes que meter la nariz ahí? Esto es una cuestión de familia, ustedes están sobrando. Eso es solo el arrastre histórico que después ya, en fin, no me quiero entretener en esto, ¿no? Bien, y así fueron pasando las décadas y nos metemos en la década de los 90, en el siglo XXI. ¿Y cuál es el tercer modelo? ¿Cuál es el tercer modelo? La verdadera cambio de corriente, la revolución y el ponerlo todo patas arriba. Pues casi lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta ley? Poner a la persona con discapacidad arriba, hablar de su dignidad, fomentar su autonomía, hablar del desarrollo de derechos, y abajo los de antes, es decir, la familia, el ámbito, más que la familia, el ámbito privado, familia, allegados, asociacionismo, tercer sector, voluntariado, todo está en la calle de lo privado. Y aquí está en los apoyos públicos los 4 grandes sistemas. El sistema educativo, que pretende ser inclusivo, el sistema sanitario, el sistema asistencial y el sistema jurídico-judicial. Pero todos, pretendidamente en coordinación interna y externa, en apoyo para que esas barreras, pues oye, si hay que hacer una rampa, pues le tocará al concejal de accesibilidad del ayuntamiento. Si hay que hacer un instrumento para que yo pueda decidir ante notario, pues eso llamará poder preventivo, pero lo tenemos que inventar, y lo inventamos. Y cada uno, desde lo asistencial, desde lo educativo, va aportando cosas que en su conjunto hace que la vida sea parecida a las de los demás. Y ojo, en lo bueno y en lo malo, Nosotros recordamos aquí alguna, dice que esta ley es exigente, esta ley no solo trae derechos, esta ley impone. La autonomía cuesta, la autonomía no se regala. Probablemente los que estemos aquí esta mañana hemos madrugado bastante, y aquí hemos dado muchos pedales. Hay algo que dice, ¿qué tiene usted para mí? Pues tengo para mí esto, pero te toca pedalear a ti también, porque si no aquí nos hacemos trampas. Pues siempre, como yo les decía, oiga, que nosotros el apoyo es una muleta, pero el que anda eres tú, porque si lo que quieres es que te lleve a cuestas, vale, pero soy yo los pies, te voy a llevar donde me da a mí la gana, no protestes después. Lo que no puedes es que yo te llevo a cuestas y encima que vayas donde tú quieras. No, mira, eso ya, vamos a ver si no vamos entendiendo, que esto no solo es
No solo es hablar de derechos, es hablar de deberes. Y el que no los quiera utilizar no pasa nada, pero que después no se queje, o que no nos pida a nosotros lo que le toca hacer él. Fue una sentencia que se dictó en favor de la Fundación para llevar una medida de apoyo a un usuario que vino de Málaga, al que el 99,9% de los jueces de España lo hubiesen incapacitado directamente. Y hubo una jueza en el juzgado de instancia número 3 de Córdoba que plasmó por primera vez lo que se decía, lo que hoy en día es una medida de apoyo a la capacidad jurídica, o para, como decía en aquel momento, para salvaguardar la capacidad jurídica de la persona. Aquella persona, aparte de tener un cierto trastorno de conducta y demás, tenía el problema, fíjate, que era ciego. Eso con la legislación anterior, unido a eso, un pequeño trastorno de conducta lo incapacitaba absolutamente. Era ciego, venía de Málaga, llegaba a la capital de Córdoba, estaba internado en un centro y estaba el pobre más perdido que el barco de arroz. Y la jueza decidió, le voy a otorgar a la Fundación Cordobesa de Tutela en aquel entonces que se encargue de una medida de apoyo que consistió en ponerlo en contacto con la ONCE, en enseñarle las líneas de autobuses de Córdoba, en hacer de cicerón con él, y una serie de medidas que hicieron de él, un año más tarde, una persona absolutamente autónoma. Con las mismas se recapacitó, no llegó a estar incapacitado, se revisó por primera vez. O sea, en aquel juzgado, en el año 2009 ya se hizo una medida de apoyo y en el año 2010 una revisión, lo que ha ocurrido luego 14 años después. La lástima es que fue pues como el germen, fue la semilla, y lógicamente en aquel momento la sociedad, el sistema judicial no estaba preparado para que eso fuera, ¿verdad?, digamos que floreciera, pero fue el germen, que 13 años más tarde es prácticamente lo que está ocurriendo. Son anuncios proféticos, son cosas que no era tan difícil. Decíamos, nosotros la pusimos al nombre de la sentencia del ciego que quería ver Córdoba. Porque todo esto empieza porque él quería ver Córdoba. Porque si no, no hubiésemos montado aquella que... Exactamente. Ventana Abierta ofreció una conferencia a cargo de Pepe Larios sobre el controvertido tema de las macrogranjas con motivo del Día del Medio Ambiente. La población de esta zona estamos muy preocupadas y preocupados por los malos olores y la contaminación de las aguas y lo que las provoca. Nosotras, como norma para el Día de Medio Ambiente, tratamos asuntos que le preocupan a la mayoría de la gente. Y este problema está continuamente en boca de todas y todos. Para tratar este asunto, hoy está aquí nuestro amigo y referente ecologista, Pepe Larios Martón. Normalmente hablamos de cambio climático y lo tenemos allí, arriba. Los vemos, todas esas bandas rojas son ya algunas que se han superado. Si acaso, como yo os las traduzco porque son interesantes. Uno, el cambio climático, como veis, es importante, pero todavía hay otras, como nuevas entidades. ¿Qué son nuevas entidades? Nuevos productos que hemos puesto en circulación. Lo que más se suele hablar es de los plásticos y de los microplásticos, pero muchas otras más, productos que no existían sobre la Tierra, que son de síntesis y que lo hemos puesto en marcha. Y como veis, están desbocados. La capa de ozono, menos mal, la capa de ozono porque tenían sustitutos de los CFC y se transformó fácilmente la industria. Algunos la comparan con el cambio climático, dicen si hemos podido controlar el problema de la capa de ozono, podemos controlar el cambio climático. No. La capa de ozono podemos dejar de utilizar CFC y podemos utilizar, por ejemplo, amoníaco u otras sustancias para la refrigeración y no hay problema. Pero el cambio climático tiene que ver con nuestro modelo de consumo de energía basado en los combustibles fósiles, y sin combustibles fósiles no tenemos posibilidad
de avanzar, por lo menos en estos momentos, donde las energías renovables, después de muchos años de hablar de energías renovables, solamente son el 5% de la energía que se produce y se consume en el mundo. Bueno, hace poquito vemos allí, no sé si lo veis, green water, agua verde. El agua verde es el agua que está en el suelo y que utilizan las plantas. Hace poco, unos estudios del año pasado dijeron que ya habíamos sobrepasado ese límite, es el último que hemos sobrepasado. Vemos allí cambios de los sistemas terrestres y cambios en la biosfera. Están desapareciendo especies a un ritmo superior a la extinción de los dinosaurios y todos estos elementos están poniendo en peligro la vida, sobre todo la vida humana, también el del resto de las especies, pero cuando ponemos en peligro el resto de las especies, el resto de los ecosistemas, en última instancia los que estamos jugándonos el futuro somos nosotras y nosotros, y sobre todo quienes vengan detrás. Y me voy a quedar en esto, los flujos bioquímicos que apenas se habla, pero fijaros que están desbordados, lo mismo que las nuevas entidades. ¿Y qué son? Nitrógeno y fósforo, desde hace ya mucho tiempo. Nitrógeno y fósforo. ¿Y cuál es el origen del nitrógeno y el fósforo? ¿Por qué están desbordados? El nitrógeno y el fósforo están desbordados por los abonos artificiales que estamos utilizando, los abonos sintéticos, que son nitrógeno, fósforo y potasio, básicamente, y también por concentraciones importantes de ganado estabulado, que también está aumentando el flujo del nitrógeno en la naturaleza. En definitiva, lo que ha ocurrido en el agua de la colada y lo que ha ocurrido a continuación cuando se ha hecho el trasvase esperado para dar agua al Alto Guadiato, que cuando se ha hecho el trasvase, como las aguas de aquí ya estaban contaminadas, aquellas tampoco. La prensa, los medios de comunicación, dice que ha subido la carga orgánica total. La carga orgánica es porque hay muchos seres vivos, pero muertos, carga orgánica, muertos o que pueden matar. Cuando el agua se eutrofiza, yo que estoy habitualmente viendo por el río, cuando tenemos problemas de corriente de agua, cuando el agua está muy contaminada, comienzan a aparecer, por falta de oxígeno, comienzan a aparecer peces muertos. Y lo que ocurre es que cuando esos peces muertos o otros seres vivos mueren, aumentan la cantidad de alimento para esas algas y demás. Y continuamente entra en un bucle que hace que al final no exista nada más que un cardo que no puede mantener nada más que algunas especies y no todas, porque las algas también terminan muriendo compitiendo entre ellas. Cada molécula de metano es 50 veces más capaz de coger radiaciones solares y reenviárnoslas que el dióxido de carbono. Luego, es verdad que hay pequeñas cantidades, pero las fuentes fundamentales del dióxido de carbono son la ganadería, los cultivos también de arrozales y demás, porque la materia orgánica se cubre en el agua, y la otra, los escapes en las extracciones de gas natural. El gas natural, en los sitios donde se extrae, hay escapes, pero también en las conducciones y en la manipulación del gas natural hay muchos escapes. Porque el problema de los contaminantes muchas veces no es que sea contaminante en sí, lo que es contaminante es la alta concentración de una determinada sustancia. Cualquier cosa en grandes cantidades que no puedan absorberlo los ciclos naturales es tóxico para ese ecosistema y en este caso para nuestro ecosistema. Alguna noticia le hemos avanzado ya sobre el problema que se está ocasionando
en torno al aceite de oliva. Y les ponemos en antecedentes. Sequía. Venimos de una campaña que ha sido excepcionalmente corta y escueta. Es decir, los olivos han dado muy poca aceituna por la sequía, con lo cual ha entrado menos aceituna en los almacenes, que sí es cierto que tenían algo de aceite que se ha ido vendiendo. Como se dice habitualmente, donde se quita y no se pone, bien pronto el fondo se le ve, porque no solo tenemos el problema de que esta temporada ha sido cortita, sino que como no ha llovido y sigue sin llover, la próxima campaña también se anuncia escasa, con lo cual hay una escasez general de aceite de oliva. Con lo cual, al haber poco aceite en el mercado, los precios tienden a subir. Alguien pensará, bueno, al fin y al cabo, buena noticia para los aceituneros, lo que no se va en lágrimas se va en suspiros, es decir, hay menos aceite, pero como el aceite se va a vender más caro, de alguna manera compensa, vaya lo uno por lo otro. Pues no. Lo primero, porque no todo lo que se vaya a encarecer el aceite de oliva va a repercutir en los productores, porque precisamente es un producto que se encarece mucho en la distribución. Y por otra parte, si el aceite de oliva está muy caro, los consumidores optarán por otro tipo de grasas vegetales, como puede ser el aceite de girasol, el aceite de semillas, soja, etcétera. Pensábamos que se había llegado ya al tope del precio del aceite de oliva, pero lo cierto es que en los últimos 15 días los precios han subido 40 céntimos más. De media, ahora mismo el precio del aceite de oliva en origen está en los 6,20 euros. Ese es aproximadamente el precio que reciben los agricultores que venden el aceite ya producido en las almazaras. Lógicamente, eso en los terminales de venta, en supermercados, se encarece más todavía por la distribución y los envasadores. El precio final oscila entre el euro y los 5 euros más que el que se abona en origen aproximadamente. El tope lo está alcanzando el aceite de origen virgen extra, el de mayor calidad. La venta en origen se cierran cerca de los 6,5 euros el kilo, una cifra que hace un año hubiera parecido de locos. Los aceites de peor calidad, como el virgen o el lampanten, también está en máximo. El virgen se vende a casi 6,20 euros el kilo. El lampante, un aceite que incluso hay que tratar antes de consumirlo, ronda los 6 euros el kilo. Los precios siguen creciendo, a pesar de que desde el sector aceitunero se constata que se está vendiendo menos. Fuentes de la patronal de los envasadores señalan que las exportaciones se han reducido un 30% aproximadamente, lo que significa que el consumo se está reduciendo. Pero el caso es que los precios siguen sin bajar. El motivo, las escasas reservas de aceite a las que hacíamos antes referencia y las malas previsiones para la próxima campaña, es decir, se está acumulando aceite. Las altas temperaturas del mes de abril quemaron la flor del olivo y dejaron sin apenas trama las futuras aceitunas. Como nos comentaban algunos aceituneros, venía la trama preciosa, tanto que si hubiera sido un año de lluvia, los olivos posiblemente no hubieran podido cuajar tantísima aceituna como traían, pero como decimos, en el mes de abril se agostó. Luego vinieron los fríos y acabaron de rematar la cosecha. De momento no hay aforo concreto, pero el sector comienza a descontar que como poco la campaña será como esta. Y esta ya ha sido la mitad que la de un año normal. Los aceituneros esperan que tras el verano, el otoño, ojalá sea húmedo y remontar unas previsiones que de momento desde luego son malas. Y a ello hay que sumar las malas perspectivas en torno al almacenamiento,
porque en mayo, según datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, de las almazaras de España salieron 82.700 toneladas de aceite de oliva, una cifra sorprendente por lo alta. A finales del mes de mayo quedaban en las almazaras 263.510 toneladas, que sumadas al aceite de las envasadoras y al patrimonio comunal olivarero harían un total de 526.619 toneladas disponibles hasta la próxima campaña. Como mínimo, la producción va a llegar muy justa para evitar un temido y temible desabastecimiento de aceite de oliva. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor que parece muy probable que Bruselas responda afirmativamente a la petición hecha desde Andalucía de contar en 2023 con ayudas de desarrollo rural destinadas a paliar el impacto de la guerra de Ucrania. Si se confirma, tendremos la oportunidad de tener nuevamente la medida 22 del Programa de Desarrollo Rural y la reserva de crisis de la Unión Europea para todos los países miembros. Como ha explicado Crespo, el campo andaluz contaría así con una cifra redonda al ponerse a disposición del sector agrario alrededor de 500 millones de euros en medidas extraordinarias desde la COVID-19. Este montante al que ha hecho referencia la consejera contempla, entre otras líneas, alrededor de 44 millones de euros de la medida 21 del Plan de Desarrollo Rural, destinado a los sectores más afectados por la pandemia, casi 37 millones de euros de la medida 22 para productores que han sufrido gravemente el impacto de la guerra de Ucrania en 2022 y unos 70 millones de euros que se estima que podrían recibir los andaluces si se vuelve a activar esta última medida para 2023. Además, contempla también ayudas de minimis y líneas incluidas en los decretos de sequía de Andalucía en apoyo a ganaderos afectados por la escasez de recursos hídricos. Carmen Crespo ha informado en la comisión parlamentaria sobre las medidas complementarias de apoyo al sector primario por la invasión de Ucrania y la sequía que afecta al campo andaluz y ha apuntado que, sumando estas actuaciones a las líneas ordinarias puestas a disposición de los agricultores y ganaderos andaluces en esta legislatura y la anterior, el montante rondaría en Andalucía los 4.000 millones de euros. En cuanto al objetivo, la consejera ha destacado que este respaldo público persigue dar al sector una certidumbre que no debe quitarle la PAC, la guerra de Ucrania, la alta inflación, los elevados costes de producción o la pertinaz sequía, circunstancias que en estos momentos sufren agricultores y ganaderos. Carmen Crespo ha afirmado que el Ejecutivo Regional está haciendo todo lo que está en sus manos y gracias a ello el sector va a tener y está teniendo ya ayudas. La consejera ha apostado por actuar con la máxima agilidad posible y ha comentado que la Junta está intentando tener todo en marcha en verano, aunque el Gobierno de España ha informado de que sus ayudas llegarán en otoño. Crespo ha afirmado que el Gobierno regional ya tiene preparadas todas sus ayudas a la espera de la reunión final con el Ministerio en la que podrán conocer los sectores a los que se destinan las subvenciones estatales y de esta forma hacer que las líneas de Andalucía sean complementarias y se pueda cerrar el círculo para lograr que estas ayudas tan necesarias lleguen a todos los sectores. El conflicto bélico en Ucrania ha conllevado una multiplicación de los costes de producción del sector primario, algunos muy encarecidos ya, como es el caso de la luz, y otros insumos esenciales para la agricultura y la ganadería como fertilizantes y los piensos de los animales. La consejera ha recordado que Andalucía fue pionera en la petición de la medida 21 para respaldar al sector ante la pandemia por COVID-19 y de la medida 22 por la guerra de Ucrania. En el caso de esta segunda línea, el Gobierno andaluz ha concedido ayudas de desarrollo rural por valor de 36,9 millones de euros repartidas entre más de 7.500 productores dedicados a la ganadería, sector caprino, porcino, de gallinas y de pavos de engorde y al cultivo de cítricos y flor cortada. Además, esta situación se suma a la grave sequía que está afectando a España en general y a Andalucía en particular. Al hilo de esta cuestión, Carmen Crespo ha puesto en valor el importante avance que está experimentando el aprovechamiento de fuentes hídricas no convencionales en Andalucía, apuntando que las aguas regeneradas tienen que llegar a todas partes para responder a la necesidad urgente de agua del sector agrícola. La consejera ha explicado que ya se han puesto en servicio numerosas obras de sequía relativas a tratamientos terciarios de depuradoras que permiten proveer a los agricultores de aguas regeneradas para el uso en el riego de los cultivos y después del verano se incorporarán otras del decreto de sequía. Por otro lado, la consejera ha lamentado durante su discurso que las medidas de flexibilización de la PAC y alegaciones presentadas por Andalucía, que ha aceptado el Ministerio, son insuficientes y en consecuencia nos hemos quedado en el camino corto al no contar con la aprobación de alegaciones fundamentales para no perder 500 millones de euros de la PAC en Andalucía. Nosotros hemos consensuado con el sector las medidas de flexibilización y hemos llegado al máximo dentro de nuestras posibilidades para que los productores no tengan penalización. Otro tema del que ya hemos hablado también
en relación con la sequía. Si no llueve, no hay flores. Vimos una imagen curiosa y triste durante las fiestas de las Cruces de Mayo en Pozo Blanco, en el que era muy contada la Cruz de Mayo, que además de flores no tenía abejas. ¿Por qué? Porque en el campo no había flores. Entonces las abejas iban donde veían flores. La organización agraria COAG ha advertido de que la sequía está llevando al sector de la apicultura en Córdoba a una situación insostenible, hasta tal punto de que muchos apicultores están abandonando la actividad o se están buscando otros trabajos para mantener unas colmenas que no van a producir nada este año, así que se está pidiendo una ayuda específica para poder sacar adelante las explotaciones. El coste en alimentación se ha disparado en primavera debido a la ausencia de floración y se ha agravado por la presencia de varroa, a lo que se añade el avispón oriental. En los colmenares también ha habido mucha incertidumbre en relación a los enjambres. Muchos no han salido adelante y los que lo consigan lo harán a costa de una importante inversión en alimentación de las abejas. En medio de esta situación, las ayudas son casi inexistentes, ya que el sector se quedó fuera el año pasado de las que se aprobaron por la guerra de Ucrania, y las que recoge el Real Decreto de Sequía aprobado por el Gobierno son insuficientes y aún no han llegado. El sector apícola, que está en una situación excepcionalmente grave, lleva pidiendo ayudas directas desde julio de 2022. Lo decimos muy a menudo, cuando el tiempo es noticia casi nunca es buena noticia. La EMET, Agencia Estatal de Meteorología, ha activado para este fin de semana aviso por altas temperaturas. Será naranja en la campiña cordobesa. Si van a viajar a la capital, tengan cuidado con esto, porque es muy probable que se llegue a los 40 grados en Córdoba la Llana, desde las 13 hasta las 21 horas. Eso en Córdoba. Alerta naranja, pero es que para la misma fecha hay alerta amarilla en Sierra y Pedroches y en la subbética cordobesa, donde llegaremos a los 38 grados. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 22 de junio de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada.